ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Mucho se habla de Martín Lutero y el 31 de octubre de 1517 como elementos básicos para conocer algo de la Reforma protestante del siglo XVI. Pero si bien, Salvador, es importante la fecha como hito histórico, lo que hizo Lutero, obviamente, al clavar las 95 tesis en las puertas de la abadía de Wittenberg, hay antecedentes, que no es un clavel del aire lo que sucedió con Lutero, sino que hay todo un contexto que se fue armando para llegar a desembocar en esa posibilidad que Lutero desarrollara todo lo que pasó después. Bueno, Esteban, y yo creo que en estos 500 años que vamos a celebrar de la Reforma, recordando el día que Lutero colocó las 95 tesis, creo que podemos ser muy injustos si no miramos todo el contexto y todo el entorno que desemboca en Lutero, porque Lutero es la eclosión final del proceso, pero de un proceso que tiene largos años, ¿no? Siglos tiene. ¿Cuántos siglos dirías que empezó a gestarse todo esto? Es muy difícil determinarlo, porque siempre hubo quienes quisieron reformar a la Iglesia, Ajá. ¿no? Pero desde el siglo XIII en adelante es muy fuerte todo esto y hace eclosión en los siglos XVI y XVII, ¿no? Pero creo que para entender el tema tendríamos que poner un caso emblemático, ¿no? Es decir, buscar un caso que realmente pueda ilustrar cuál era la situación que se vivía y por qué la explosión que se produjo y cómo se conjugaron factores no solamente religiosos, sino también factores políticos en esto, ¿no? El problema emblemático, creo que nos puede ilustrar, es una lucha que hubo entre el Papa Bonifacio VIII y Felipe IV, que era Felipe el Hermoso de Francia. Francia, la monarquía francesa, había aumentado notablemente su poder y se estaba abriendo, no sometiendo al poder papal. ¿Por qué? Porque Felipe IV era un hombre muy obstinado, muy inescrupuloso para hacer las cosas, y tenía un alto concepto de la autoridad real, ¿no? Es decir, él creía que realmente el rey tenía que tener la suma de todo el poder. La suma de todo el poder, mirá. Ya Ahora, entra el absolutismo así, ¿no? Claro, sí. Estamos en personas que pensaban en términos de absolutismo monárquico. Pero por el otro lado, Bonifacio VIII era un papa que creía en la suma del poder en mano del clero, claro, en mano del papado. Quiere decir que había dos poderes que estaban allí buscando ser poderes hegemónicos. Y cuando sucede esto, que el poder religioso quiere tener la suma, la totalidad del poder, y el poder político también, la mezcla es una mezcla siempre explosiva. Sin duda. Y en algún momento iba a explotar esto. ¿Y cuándo explota? El detonante es que Felipe IV hace que Francia entre en guerra con Inglaterra y Escocia. Y Felipe necesita financiar la guerra. ¿Cómo va a financiar la guerra? Bueno, como todos los monarcas financiaban la guerra, cobrando impuestos a su pueblo. Sí. Y él impuso un tributo al clero, porque el clero era una clase social, porque ya era una clase social, poderosa económicamente. Entonces comienza a cobrarle impuestos. Ahora, lógicamente, esto era una manifestación de poder que hirió las susceptibilidades de Bonifacio VIII, porque estaba entrando en el terreno de él. Y entonces Bonifacio contesta con una bula que se llamaba Clericis Laicos,
que excomulgaba a quienes cobraban tributos al clero sin el permiso papal. Era casi con nombre y apellido. Claro, entonces además necesitaba permiso papal. Claro. Fíjate que los reyes estaban sometidos al poder del papa en ese momento, y por eso tenía que pedirle permiso. Entonces él explicita el tema del permiso papal. Y cuando él dice permiso papal, está diciendo que la autoridad papal está por encima de la autoridad real. Esto tenía lógicamente que producir una explosión. Y entonces Felipe prohibió la salida de dinero de Francia, y Bonifacio vio que sus arcas se disminuían, y entonces tuvo que ceder y tuvo que permitirlo. Pero se queda, nosotros tenemos una expresión que es con la sangre en el ojo, ¿no? Sí. Bonifacio se quedó con la sangre en el ojo y nombró como nuncio a Bernard Saizet, y el nuncio lo hostigaba a Felipe. Ajá. Y, es decir, le puso, como quien diría, una piedra en el zapato a Felipe, una espina dentro para que lo hostigara, y Felipe le requisó los bienes al nuncio y lo arrestó por alta traición. Y ahí la tensión comienza a estallar, y entonces Bonifacio ordena que lo liberen, cita a los obispos franceses y a Felipe en Roma, y Felipe convoca a los estados generales. Los estados generales los representantes del clero, de la nobleza y los comunes, buscando el apoyo. Y lógicamente que la mayoría en los estados generales apoyaron la actitud del rey. Lo que quiere decir que ahí estamos ya cerca del cisma. Bonifacio entonces publica otra bula, siempre contesta con una bula, ¿no? Unam Santum, ¿no? Y autoriza, las autoridades civiles, dice, están sujetas a la autoridad espiritual, la cual es juzgada en la persona del Papa solamente por Dios. Quiere decir que quiere establecer una cadena de mandos, por así decirlo, de poder, donde Dios está arriba, el Papa es el siguiente, sí, y detrás vienen los reyes. Y quiere establecer esa cadena de poder. Felipe reúne nuevamente a la asamblea, acusa al Papa de serios delitos y de herejía, apela a un concilio general para juzgar al Papa, esto te habla ya de una abierta rebelión, envía 2 representantes, se reúnen en Roma una fuerza militar y toman prisionero al Papa. Los amigos... A ese punto, los amigos liberan al Papa y un mes más tarde el Papa muere. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que es un fuerte golpe el que le pegaron las pretensiones papales, y demostró que el clero no era invulnerable. Y que las pretensiones de tener la suma del poder podían ser cuestionadas. Y surge entonces una nueva fuerza. ¿Y esa nueva fuerza cuál es? Es el sentimiento nacional. Claro. Que por encima del poder religioso hay algo que es el sentimiento nacional, y frente a esto Felipe los convocó a todos para enfrentar eso, sí. Y el Papa había sido impotente. Es interesante porque entonces está mostrando que estamos dejando detrás el feudalismo, el sistema ese tan reducido a los señores por regiones muy particulares, empezando con estados más que aglomeran todo eso, y por otro lado entrando en cuestión el poder que venía desde el papado, digamos. O sea, todo eso está en cuestión en este antecedente de ejemplo que estás utilizando. Sí, y el dominio mundial se demostró allí era un sueño irrealizable. Claro, ¿por qué? Porque si surgen sentimientos nacionales, y el rey puede invocar esos sentimientos y el pueblo reacciona positivamente, entonces el dominio mundial del Papa es irrealizable. Exacto. Y ahí tenemos la colisión que comienza con Constantino y empieza a resquebrajarse en ese momento. Mira, así que es un momento clave en la historia este. Sí, yo creo que sí, como antecedente, ¿no es cierto? Marca una tendencia. Constantino
fue el que primero permitió y después oficializó en dos etapas diferentes el cristianismo, ¿no? Y yo creo que eso fue una de las cosas que más atrasó y perjudicó a la fe cristiana, porque cuando se une la política con la religión, siempre llega a tensiones muy grandes y a una desvirtuación del sentido de la fe. Así que la fe es la más perjudicada en ese caso. Sí, yo creo que sí, que la fe, porque en general el poder político se vale de la fe para someter a la gente. Claro. Hay cosas muy interesantes con respecto a eso, sobre todo en el tiempo posterior a Constantino, ¿no? El primer concilio, el concilio de Nicea lo convoca Constantino, lo financia Constantino, lo hace en los palacios de Constantino, sí, lo abre Constantino. Muchísima gente. Lo que quiere decir que si en ese concilio no aparece la figura de Atanasio, que le pone los puntos sobre las íes a Constantino y no le permite que él lo que él quería, que era oficializar la herejía arriana, que la Iglesia aceptara esa herejía, si no aparece un hombre joven como Atanasio para poner el límite, el conjunto de obispos reunidos allí en Nicea hubieran cedido y hubieran permitido la herejía. Sin embargo, se logró un resultado que hasta el día de hoy nos afecta, ese credo que salió de allí, ¿no? Claro, pero el credo original lo modificó Atanasio, porque el credo original que proponía Constantino era que había que recibir a todos. ¿Por qué? Porque él decía, el cristianismo es la argamasa que sostiene unido al imperio. Claro. Si hay un cisma dentro del cristianismo, el imperio se resquebraja. Quiere decir que la idea de Constantino no era una idea religiosa, sino política. Y encontró a un joven que estaba allí, porque era muy joven, que había ido a acompañar al obispo de su ciudad. Mira. Y que levanta la voz y pone las cosas en su lugar, y entonces modifica ese credo. Si no, teníamos un credo muy diferente, seguramente. Sí, que admitía la herejía. Pero ya allí empieza a mostrarse lo que pasa. Y cuando uno visita, por ejemplo, las catedrales que se fueron edificando con posterioridad a la llegada de Constantino y el imperio, hay un viraje hasta en el arte, en el arte cristiano. Claro, en las catacumbas el arte cristiano muestra a Cristo cerca de la gente, con los apóstoles, ¿no? Un arte que refleja una iglesia perseguida en ese momento. Claro, pero además muestra a un Cristo identificado con el pueblo. Cuando comienza la era constantiniana, va variando esto, y si uno visita alguna de las antiguas catedrales, como puede ser la de Monreal o la de Cefalú en Sicilia, ¿no? Allí arriba, en el ábside de la iglesia, presidiendo todo, hay una imagen inmensa de Cristo, con la cabeza de Cristo mirando, como lo llaman el Pantocrátor, el Señor del universo. Mira, deja de estar al nivel del discípulo. Y está allí sosteniendo el orden social. Ajá. El que entra a ese lugar se impresiona por ese Cristo que está arriba, y la idea que se llevaba era: Cristo es el que sostiene al poder político, por lo tanto el que ataque al poder político está atacando a Jesucristo. ¿Cómo afectó el arte también esa visión? Claro, esa visión recién se cambia cuando llegamos al Renacimiento, donde empezamos a bajar el asunto a la realidad cotidiana. Ahora, todos admitimos que Jesús es el Señor sobre todas las cosas. Sin duda alguna. Pero se lo subrayaba, no por un motivo religioso, sino se lo subrayaba por un motivo político. Había que tener un Cristo puesto ahí arriba diciendo: todo el que se levante contra el poder civil, contra el poder político, haga el poder político lo que haga. Y todo el que se levante contra el poder clerical, haga el poder clerical lo que haga, se está levantando contra Cristo, que está por encima de todo. Ahí estaba el quid del asunto. Y por eso tenemos después un clero corrompido, absolutamente corrompido, frente al cual la gente no hacía nada. No rindiendo cuentas. No rendía cuenta frente a esto, ¿no?
¿Por qué? Porque estaba sostenido por Cristo. Es un absolutismo religioso el que se va imponiendo. Y justamente Felipe el Hermoso de Francia, es justamente el que pone en duda esto, a través de sus actitudes, porque no había en él una actitud religiosa. Él tenía una actitud política. Netamente. ¿No? Pero con esto pone en duda la hegemonía del poder papal. Una breve pausa en la conversación con Salvador de Lutri, en esta recorrida histórica, pensando que estamos en un tiempo celebrando, recordando lo que son los 500 años de la Reforma Protestante en este mundo occidental, como nos ha afectado a todos, de una u otra manera. Ya volvemos en la charla. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Nos hemos parado buscando antecedentes a la Reforma Protestante del siglo XVI, que no nace todo con Lutero, sino que hay cosas que estaban ocurriendo socialmente que hacen que ese ambiente social estuviera propiciando la llegada de un movimiento como este. Hablaste de lo que sucedía en el arte, Constantino, cómo afectó eso la visión de Dios y la manera en que la Iglesia desarrollaba su labor. Hablaste de un cambio también de posición en cuanto a lo político, en la aparición y surgimiento de los estados nacionales y las identidades locales que iban afectando también y minando la manera en que se abarcaba y entendía la vida religiosa. O sea, todo un proceso, nos decía Salvador, de largo aliento. Porque Constantino, estamos hablando del siglo III, IV en adelante, y cómo eso fue toda una construcción histórica, pero milenaria, podríamos decir. Sí, centenaria, ¿no? Pero creo que señalaste en el primer bloque algo que es muy importante, que no quiero que lo dejemos al pasar, porque fue una acotación muy, muy inteligente, cuando dijiste, estamos saliendo de la Edad Media. ¿No? Sí. Esto es el fin de la Edad Media, realmente. Claro. Estamos entrando al fin de la Edad Media. O sea que Felipe y Bonifacio estaban demostrando que el Renacimiento venía. Sí, claro, y que entraba en crisis todo un sistema, ¿no es cierto? Cuando uno estudia historia, yo me acuerdo cuando estudiaba historia en el colegio secundario, nos ponían fechas, ¿no? ¿En qué momento termina esta edad y en qué momento empieza? Con la caída de Constantinopla entramos, ¿no? Sí. Pero realmente eso no existe. Las transiciones llevan tiempo. No es que uno dice, bueno, hoy a las 12 del mediodía terminó la Edad Media y a las 12:01 empezó la modernidad. Sí, no es así. No, lo que empieza allí es una transición que va a durar bastante tiempo, más que décadas, algunos siglos. Es la transición entre la Edad Media que está muriendo, donde el hombre quería quería que el hombre centrara su pensamiento en la trascendencia y en la espiritualidad, únicamente esto. Es decir, el hombre miraba lo trascendente, lo que está más allá. Esa era su gran preocupación. Y comenzaba la modernidad, que se iba a centrar en la temporalidad y en la razón. ¿No? Las dos son dos exageraciones, ¿no? Yo digo que es una exageración la Edad Media cuando piensa únicamente en el más allá y no piensa que el hombre también es más acá. Sí. ¿No? Pero es también una exageración la de en la modernidad cuando piensa que el hombre es solamente temporalidad y razón. Entonces, hay que balancear de un extremo a otro, claro. Claro, hay que balancear estas dos cosas y entender que acá hay una transición donde termina un mundo, que es el mundo de la Edad Media,
No porque el mundo de la Edad Media haya sido, como muchos dicen, una edad oscura. No, tuvo cosas muy positivas. El Renacimiento y todo lo que viene detrás tiene su semilla puesta en la Edad Media y después germina, ¿no? Quiere decir que fue un proceso, y fue un proceso muy interesante, el proceso de la Edad Media. En ese proceso llegaba a su fin, y esos poderes absolutos que querían ser hegemónicos y dominar el mundo, tuvieron que claudicar porque aparecían otras identidades. La gente, además de ser cristiana, quería ser también francesa, alemana, italiana, ¿no? Quería tener una identidad nacional. Y en ese momento ya tenemos idiomas que van diferenciando a las diferentes nacionalidades, ¿no? Las lenguas romances, y ya no podían estar todas bajo el latín, ¿no? A pesar de que la Iglesia seguía diciendo que el idioma tenía que ser el latín, lo siguió diciendo hasta el Concilio Vaticano II, claro, ¿no? Entonces, el problema yo creo que es esa transición, el comienzo de la modernidad. Y empieza a salir entonces, a surgir entonces un movimiento de renovación en todos los aspectos. Y un movimiento que es saludable, una renovación que es saludable, que va a afectar lo artístico, lo espiritual, lo político, lo social, lo económico. Todo esto va a ser afectado por la modernidad. Y estamos entonces entrando a esa transición. Y en el aspecto religioso da algo muy importante, que es eso de lo que estamos hablando, la Reforma, donde se acaba el poder absoluto, se acaba el absolutismo de Roma, se acaba el absolutismo papal y empiezan a pesar otros intereses, que son también los intereses políticos y los intereses nacionales, económicos y nacionales. Y eso ha sido saludable para la humanidad, porque cuando se concentra todo el poder religioso en solamente una cabeza, todo el poder religioso, y cuando no se admite que esa cabeza pueda estar equivocada y pueda hacer las cosas mal, y que se ha corrompido y que la moral ha decaído, cuando no se admite eso, entonces tenemos una crisis muy profunda. Y justamente van a aparecer personajes que van a cuestionar la forma en que se está llevando adelante la fe, y van a buscar una reforma. No buscaban un cisma, buscaban una reforma de la Iglesia para volver a los principios éticos y morales del cristianismo. Y eso es lo que motoriza la Reforma, el hecho de tratar de volver a los principios del cristianismo, porque las tradiciones, la ignorancia de la gente, el hecho de que no tuvieran la palabra de Dios en sus manos, había producido muchas manifestaciones heréticas dentro del cristianismo oficial. Y entonces había que sanear eso, y aparecieron entonces muchos personajes que trataron de hacer eso, porque lo importante es que la fe cristiana es una fe que está revelada, es una fe que está en la Biblia, es una fe que se centra en la palabra de Dios. Y nosotros tenemos la Biblia a nuestro alcance y podemos medir la fe cristiana que está a nuestro alrededor a través del parámetro de la Biblia. Cuánto la fe cristiana que estamos practicando tiene que ver con lo que está escrito en la Biblia. Entiendo. Y cuánto los hombres le han puesto. Y creo que este es un examen que tenemos que hacer todos los días. Si lo que creemos es realmente lo que Jesús enseñó y lo que los apóstoles enseñaron, o es lo que se ha agregado a través de los siglos a lo que Jesucristo enseñó. Porque lo que se agrega puede ser positivo, no digo que todo sea negativo, ¿no es cierto? Pero hay que tener en cuenta si no está invalidando la palabra de Cristo y no está invalidando la palabra de los apóstoles. Yo creo que todos nos manejamos también con muchas tradiciones. Cada denominación cristiana tiene su liturgia, su forma de ser, su forma de realizar los cultos, y eso es la forma tradicional, pero mientras no invalide lo que dice la palabra de Dios, es legítimo. El asunto es que la fuente suprema de autoridad no son los hombres, es lo que Dios ha hablado por medio de aquellos a quienes les encomendó escribir la Escritura. Y por eso la revolución de la Reforma no es una revolución de Lutero ni de ninguno de los reformadores. Es una vuelta a la palabra de Dios. Y hay que subrayar que el personaje clave de la Reforma no es ningún hombre, es la palabra de Dios que vuelve a surgir para
renovar la Iglesia, y que lamentablemente produjo un cisma porque no se entendió que todo esto tenía que ser reformado y reformulado de acuerdo a los principios que marca la palabra de Dios.
Al realizar esta serie especial sobre los 500 años de la Reforma Protestante con Salvador de Lutri, también recurrimos a músicos herederos o parte de la Reforma Protestante del siglo XVI. No hay músico que mejor represente tal vez todo esto que Juan Sebastián Bach. Y aquí escuchábamos la suite orquestal en re mayor, el segundo movimiento, lo que se llama tradicionalmente como aire en sol mayor, presentada la obra en los instrumentos originales de aquel tiempo en los que Bach compuso y desarrolló esta partitura. Y intentaron mostrarla en esa época original, estos músicos que se llaman voces de música. ¿Desea usted opinar ahora lo que he escuchado? ¿Desea participar en la discusión y mirar toda esta época y la herencia que hemos recibido con los antecedentes de la Reforma Protestante del siglo XVI? Vaya a nuestro sitio web y encuentre este programa nuevamente, tierrafirme.rtm.org. Podrá escuchar el audio, podrá descargarlo también en archivo MP3, el texto para leerlo en línea, que es la transcripción de la conversación con Salvador, o descargarlo también en un PDF, todo ello en tierrafirme.rtm.org. También podrá dejar su opinión y nos interesa mucho saberlo. Seguirnos en las redes sociales, unirse a la lista para envíos de boletines electrónicos, todo eso en nuestro sitio web, tierrafirme.rtm.org. Le esperamos para la próxima porque seguiremos la serie. Son 5 programas en total que hemos planificado con Salvador sobre la Reforma Protestante del siglo XVI y los podrá escuchar en esta misma emisora, en nuestro sitio web, también encontrar todos los materiales, tierrafirme.rtm.org. Dejamos todo esto en sus manos, esperando encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más Tierra Firme.